Hola a todos y bienvenidos a Radio al Alma, el programa que habla de la cultura y del medio artístico. Yo soy su anfitrión Alan Ramírez. Para esta emisión de la serie Perfiles, tenemos el placer de recibir con nosotros a Marisa Rubio, quien es actriz y gestora del bar cultural parisino El Zócalo. Hola Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Oye, con muchísimo gusto. Marisa, yo creo que para empezar sería interesante pues que nos hablaras un poquito de quién eres tú, cuál es tu formación, de dónde llegas a este medio artístico. Pues, bueno, yo soy actriz, estoy formada como actriz. Mis estudios los hice en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, en el CUT, pero en realidad, como el agua que fue buscando su cauce, esto comenzó desde que yo era muy chica. Es decir, comencé a estudiar teatro desde que tenía como 9 años, 10 más o menos, con unas clases de teatro en Yucatán, de donde yo soy originaria, en Mérida, y después, pues el teatro en la secundaria. O sea, yo como que sin querer, como que todo se iba dando y aparecían actividades culturales, yo ahí me iba a meter, y cada vez que el teatro aparecía en mi vida, yo estaba ahí haciéndolo. Entonces, cuando llega la edad de ir hacia la profesión, fue directo, ¿no? Fue algo que se fue afirmando a lo largo del tiempo hasta que, bueno, hice mis estudios universitarios en el CUT. Perfectísimo. Y bueno, al final has tenido una carrera bastante rica, yo creo, porque has tocado muchos tipos de teatro, hiciste cine, televisión, en fin, varias cosillas por ahí en México. Y al final, de pronto, ya cuando tenías un espacio por allá, decides tomar la mochila e irte al viejo continente. Llegas a Francia. ¿Cómo fue el cambiar tu vida de esa manera? ¿Cambiar tu carrera? ¿Mudarte? Pues fue muy fuerte, fue una decisión muy importante, yo creo de las más importantes que he tomado en mi vida, porque efectivamente estaba bastante bien instalada, con un ritmo de trabajo, bastante ágil, con 20 años de trabajo regular en México. O sea, se construyen cosas, ¿no? O sea, construyes relaciones, construyes historia, proyectos, amigos, afectos, equipos creativos con los que te encariñas, alianzas creativas. O sea, todo eso ocurre a lo largo del tiempo. Y pues conozco a Fred, que es mi esposo ahora, yo lo conocí en París, y pues empieza una relación, de novios, de pareja, y una cosa va llevando a la otra hasta que hay un punto en el que hay que decidir dónde vamos a estar. Entonces, por razones varias, decidimos que fuera Francia y que fuera París. Y no fue una decisión fácil. O sea, esto te lo digo en 2 segundos, pero me tomó mucho tiempo de meditación, porque yo sabía que no iba a ser fácil y que el precio también iba a ser alto. Eso lo sabía. Entonces, pues el amor y la aventura y pues los nuevos retos también me fueron empujando a venir a Francia. Sí, y creo que eso es algo importante del artista, ¿no? Tener siempre nuevos retos, intentar cosas diferentes, no quedarte en su zona de confort, ¿no? Porque luego no sales de ahí. Pues sí, por otro lado, pero tampoco es tan fácil, porque uno va construyendo, es como ir construyendo efectivamente o sembrando y darte la media vuelta e irte cuando vas a cosechar y dejar los frutos ahí, ¿me entiendes? O sea, eso también es duro. Volver a empezar, uno aprende muchas cosas y todo lo que tú quieras, pero sí hubo gente y amigos del medio que me decían, estás loca. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer ahí? Es complicado. O sea, sí, y tenían razón, es decir, las cosas no han sido fáciles, pero efectivamente sí comencé otra vida, se abrieron otras posibilidades, aprendido otras cosas, pero sí debo decir que el momento de la transición, pues fue una despellejada ahí bastante fuerte. Sí, la verdad, lo acepto. Entiendo, Sí. entiendo. Pues sí, porque era empezar otra vez desde cero, ¿no? Sí, pero cero cero, ¿eh? Bajo cero, yo diría, porque el tema del idioma, que es lo que te permite, no solamente comunicarte y comprar cosas en la tienda, ir al banco o sea, no solamente eso, sino en el oficio del actor es un elemento fundamental. Todavía como bailarín, bueno, la libras, como músico, bueno, órale, pintor, okey, escultor, dale. Pero el actor depende de la palabra, al menos el tipo de trabajo que yo hago. O sea, yo
no es que no haga trabajo físico, sí lo hago, pero no, la pantomima no es lo mío. Entonces, la palabra es mi herramienta de trabajo y no poder usar mi herramienta de trabajo, no poder usar la palabra en mi lengua materna inmediatamente o pasar todo un proceso de transición, de aprendizaje de otra lengua, es duro, ¿eh? O sea, como cualquier migración, o sea, si lo ves el tema de la migración es dura y si aparte ya traías un ritmo importante de trabajo y eso lo cortas de golpe para volver a, si ya venías corriendo y tienes que comenzar otra vida gateando, híjole, esos fueron momentos fuertes, sí, definitivamente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo le has hecho hasta ahora? Porque bueno, ahora yo sé que hablas francés y hablas bien francés, pero pues al principio no era así, ¿no? ¿Cómo empezaste a trabajar o qué tipo de proyectos te lanzaste? Estuve trabajando como modelo de pintores un tiempo cuando acababa de llegar y eso no me requería demasiado francés y ahí más o menos me fui conectando. Después hice un primer proyecto con una compañera cantante que se llama Odela de Frida y como es una cantante, una artista mexicana, ella, Yolanda Preciado, pues toda la concepción, el trabajo y todo eso se hizo en español y después se hizo una traducción al francés. Ese fue el primer proyecto que hice yo aquí. Se estrenó en 2017. Se dieron unas funciones en el Apolo y se dieron otras funciones en el Zócalo también, en el Bar Cultural El Zócalo, que bueno, ese también ha sido un proyecto importante. Entonces ahí me fui metiendo y pues por cuestiones de la vida me metí a hacer la dramaturgia, a hacer la dirección escénica y a hacer parte de la interpretación porque fue una co-creación. Entonces, eso me mantuvo muy metida, o sea, eso era como mi hilo de conexión con la parte creativa en el teatro y ligada a la música, que también soy melómana y la música siempre me ha gustado mucho y entonces ahí fue un hilo que me mantuvo unida. Fue lo primero que hice. Yo me instalo en Francia, empiezo a viajar desde el 2012, me caso en 2014. Después tengo un hijo pequeño, que también eso toma tiempo, embarazarse, tener el hijo, o sea, digamos que eso toma su tiempito. Claro. Y en 2017 ya me estaba subiendo al escenario de manera profesional en París, con las condiciones muy favorecedoras para mí porque pude trabajar en español prácticamente toda la creación y prepararla en francés, porque se hizo en francés. Y después, por cuestiones pues de necesidad creativa también, pues me pongo a escribir y hago mi primer trabajo de manera completamente independiente, que es Cacao, un dulce regreso a la infancia, que esa se hizo en francés. Es un monólogo para niños de 3 a 6 años más o menos, que habla de el chocolate mexicano, de la planta del cacao, de la leyenda del cacao azteca y una serie de cosas que tienen que ver con México y cuestiones familiares mías también, porque en casa de mi familia se hacía chocolate artesanal. Entonces ahí me lanzo con un primer proyecto y pues es así como he ido avanzando en esa parte de la creación artística, concretamente con el teatro, paralelamente con la gestión cultural del Zócalo, que es un proyecto de Fred y mío, que es donde tenemos un bar cultural justamente con un escenario y una cocina y un bar y una sala privada y entonces ese ha sido el espacio en el que se han gestado muchas cosas, han habido muchos conciertos, he convivido con muchos músicos, actores, directores, o sea, gente que viene a producirse al bar. En algún tiempo estuve al frente de la cocina, que me gusta mucho cocinar, pero después de estar al frente de una cocina de un lugar profesional, ya no, me di cuenta que sí es un trabajo muy duro. Estuve casi 2 años al frente de la cocina, al mismo tiempo que iba yo armando estas otras cosas. Entonces ha sido un proceso de expansión, o sea, como de expansión de darme cuenta que, pues, que sí podía hacer otras cosas. Debo decir que antes yo me concebía como una actriz, como una intérprete, es decir, yo elegí en mi vida estudiar actuación, ser actriz, ser intérprete, y en México estuve en muchos proyectos y siempre bajo el cobijo del grupo, ¿no? Bajo el cobijo de la producción, del director. Esa parte del trabajo de grupo a mí me gusta muchísimo, me parece hermosa, hacer familia, crear juntos, y yo estuve muy enamorada de mi profesión y sigo estando
hacerlo, pero mucho en ese capullo creativo en donde rebotan las ideas, donde creamos juntos, leemos, ensayamos, se acerca el día del estreno, compartimos los nervios, o sea, todo esto lo viví tanto y me gustaba tanto y yo pensé que mi vida entera iba a ser así. Y cuando vienen todos los cambios y yo me desarraigo de todas estas familias creativas con las que me construí, pues tengo que autogenerarme, ¿no? Y generar cosas y aliarme eventualmente con gente para trabajar, pero no necesariamente en grupo. O sea, sí se alinean grupos de trabajo, pero son formaciones mucho más pequeñas para que sean sustentables también, porque son otras políticas culturales aquí en París. Y yo trabajo como actriz independiente y como creadora independiente. Entonces entendí lo que era ser cabeza de grupo, cabeza de proyecto. Aunque el proyecto fuera pequeño y aunque la alineación y el equipo fuera ligero, ser cabeza de proyecto ha sido de las experiencias más importantes que las transiciones que he vivido estando aquí. Ser cabeza de proyecto en la gestión cultural del Zócalo, cabeza de proyecto ya de sentarme a escribir cosas. Yo jamás pensé hacerlo, jamás. Entonces, pues eso ha sido la gran transformación para mí, una expansión hacia otras áreas de mi profesión. Y está genial porque justamente tienes una apertura pues para crear cosas diferentes, mucha más libertad, ¿no? Porque ya no depende de alguien más, depende también de lo que tú quieres, de lo que tú necesitas, ¿no? Sí. Me surgen dos preguntas sobre eso. La primera, ya llevas algunos años, como dices, por acá, en Francia, tienes tu espacio, que cada vez lo estás intentando pues, ser más completo, ¿no? Y hacer un proyecto mucho más, no diría ambicioso, pero sí más abierto a otro tipo de cosas, de lo que era antes, de que tú tomaras la gestión. Y me gustaría saber de cuando empezaste tus primeras obras, tus primeras series en México, hasta hoy en día que estás con estos nuevos proyectos de Cocoa, de Vainilla, del Zócalo en Francia, ¿cuál es el que más te ha llenado? ¿Con cuál te has sentido más satisfecha hasta ahora? Han sido muchos, o sea, sería injusto decir que hay uno que es más que, o sea, porque hay mucha diferencia también entre el cine y el teatro, y entre el teatro, que si el clásico, que si el cabaret, o sea, todos tienen algo interesante, pero sí una experiencia que fue muy grata fue la serie de televisión XY, porque combinaba muchas cosas que fueron muy formadoras. La primera es que el actor de teatro nunca puede ver su trabajo, ¿me entiendes? O sea, si haces teatro, que a mí me encanta hacer teatro, pero no lo puedes ver, al menos que lo grabes y te veas y uno no lo soporta mucho. Uno. Dos, el hecho de ser una serie permitió que hubiera una evolución de un personaje. Eso es algo que también fue interesante vivir. Y la tercera cosa es que este proyecto se dio en condiciones muy agradables, un equipo de trabajo que se adoró, o sea, fue una cosa así, nos adorábamos, llegábamos a trabajar todos felices, la pasamos muy bien y no estoy hablando solamente del reparto, hablo de los técnicos, de las maquillistas, de todo el equipo. Fue una bella coincidencia con un director que quiero muchísimo hasta la fecha, seguimos en contacto hasta la fecha, muchos de ellos son mis amigos cercanos hasta la fecha. Y después el producto final fue una serie que marcó un antes y un después de las series en México. Entonces lo guardo como un recuerdo hermoso. XY, esa es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Genial. Pues justamente creo que podríamos enseñarle a nuestra audiencia un pequeño fragmento de este trabajo. Así que vamos a ver el video. ¿Lo necesitas para hoy? Por favor, tita. Gracias. Y estas son para usted, licenciado. Ya te dije que no soy licenciado, Eli. Julián está perfecto. Bueno, oiga, Julián. Oigo, Eli. Háblame de tú, por favor, sí. Bueno, es que fíjate que somos un grupo de amigas y vamos a salir el viernes a bailar un cubano. Y pues me comisionaron para ver si querías venir. Y puedes invitar a otros amigos, ¿eh? Te comisionaron. Sí. A mí me encanta bailar, Eli. ¿Sí? Sí. Ah, ¿y tienes otros amigos así guapos como tú? Pues, sí, creo que sí. Ah, pues ya estuvo, ¿no? Y nada más una cosa, para evitar como confusiones, ¿no? En el futuro, sí sería importante que supieras que, pues, yo, yo no salgo con chicas. No sales con chicas. No. Ah, tú eres. Sí.
perdón, ¿eh? Perdón, es que yo no sabía. No te preocupes, no pasa nada, simplemente las cosas son como son. Claro, es que no se te nota. Ah, hombre, bueno, gracias. Sí. Ok. Oye, ¿y tus amigos también? Algunos sí, otros no. Y por eso dejó a su esposa. Claro. ¿Cómo? Sí, pues su esposa, ¿no? Yo nunca estuve casado, Eli. ¿No? No. Ay, qué raro, porque el licenciado... Bueno, no importa. Con permiso, ¿eh? Propio. Bueno, pues eso fue XY. Perfecto. El proyecto que más marcó tu corazón hasta el momento. Sí, es mi cariñito. Y ahora me interesa tocar algo contigo. Yo hace pues ya varios años cuando creé esta asociación, Al Alma, la hice con la intención pues de hacer este intercambio cultural entre México y Francia, entre Latinoamérica y Europa, y me parece que es una voluntad que tú también estás poniendo en todos tus proyectos desde que llegaste aquí a Francia, hacer proyectos que valoricen nuestras raíces mexicanas, dar otra visión también del arte mexicano aquí en Francia, porque no sea el estereotipo que todo el mundo conoce, realmente traer algo pues diferente, algo más completo quizás, algo más novedoso, lo que propones tanto con tus obras, con lo que es el Zócalo y cómo lo estás gestionando. ¿Qué tan importante es para ti esto y cómo llegas a esta decisión? Platícanos un poquito de esta voluntad de intercambio cultural México-francés. Pues mira, el tema del estereotipo no lo puedo hacer porque yo misma no lo puedo dar. Es decir, yo misma no soy un estereotipo de lo que un europeo o un francés puede creer que es un mexicano dentro de la imagen de Pinal, de lo que eso debe de ser un mexicano. Más bien yo soy una mexicana con una apertura, como los hay muchísimos. La diversidad de México es tal que yo soy un ejemplo de esa diversidad, ¿no? Al mismo tiempo, creo que la autenticidad es algo que es fundamental y en la medida que más nos alejamos de nuestro origen, más se va marcando esa autenticidad de dónde venimos y quiénes somos, se va afirmando. Entonces, eso se fue dando naturalmente. O sea, mi deseo de hablar del cacao estuvo ligado, o sea, no fue un invento, pues, estuvo ligado efectivamente a mi historia familiar y quien habla de lo individual, habla de lo universal también. O sea, mientras más podemos mirar nuestra historia personal, más nos estamos ligando a la colectividad. Entonces me aventé a meterme en mí y a meterme en mis recuerdos y a poner en marcha todo lo que he aprendido para contar una historia en un escenario en los 25 años que tengo de actriz. Entonces fue el momento de sacar todas mis herramientas de la mochila y arreglármelas con lo que sé hacer. El valor que nosotros tenemos en nuestro país y las cosas hermosas que hemos vivido como cultura, como sociedad, nuestras raíces, las raíces, las que vienen de los pueblos originarios, las que vienen de la familia, las que vienen de la cultura, son tan fuertes porque somos eso. ¿Me entiendes? O sea, yo soy producto de eso. Entonces, lo que ha sucedido es que para poder trabajar en estas creaciones, lo que hago es irme a lo más profundo de mí, ¿no? De mí y de lo que me conecta con mi raíz. En el caso de Vainilla, por ejemplo, que es la segunda creación, que es una colaboración también con mi compañera Odile Lauría, con quien hemos creado el colectivo Agua Fuerte, que es un colectivo que trabaja con cuestiones que tienen que ver con México, con materias primas mexicanas. Somos mexicanas las dos, actrices las dos. Entonces, ahí nos damos cuenta que es todas las cosas que tienen que ver con la familia, con la raíz, con la tierra, con la tradición, con la cultura, son grandes motores de creación para nosotras. Y de ahí me he ido agarrando.
de esas cosas que son profundas. O sea, me tiene que significar mucho a mí para que yo pueda llevarlo a la escena, en escritura, en dirección o en interpretación, dependiendo de los roles que nos toque jugar en este colectivo que estamos construyendo, apenas están haciendo. Nos estamos generando un espacio de creación para poder jugar como queremos jugar y poner sobre la mesa los temas que consideramos que son importantes, no solamente para nosotros, sino también para la infancia universal, la infancia en Francia, porque creemos que hay cosas interesantes que decir. Completamente de acuerdo. De hecho, te digo, por eso fue una de mis motivaciones al principio, ¿no? Para crear esta asociación, esta radio. Claro. Y que sean proyectos bilingües también. O sea, no lo estamos haciendo inmediatamente, eso lleva un poco de tiempo. Es decir, estas creaciones, por ejemplo, se hicieron en francés por el hecho de que estamos en Francia y para presentarlas, probarlas, rodarlas, etcétera. Pero eventualmente, por ejemplo, Vainilla tiene toda una versión hecha completamente en español que en su momento, ya sea que se monte aquí o si algún colega decide montarla en México, etcétera, pero sí tener los proyectos listos para que existan en los dos idiomas. A mí me encantaría poder continuar con eso. Y hay que continuar. No lo dejes, no lo dejes. Pues sí, pues es que no puede uno dejarlo, uno es muy terco. Perfecto. Marisa, desgraciadamente ya está llegando el final del programa. Fue realmente genial hablar contigo y me frustra un poquito porque creo que había muchísimas cosas que hacer. Me surgieron un buen de cosas ahorita en la cabeza que estábamos hablando de esto. Así que igual y podremos grabar algún otro programa contigo para continuar esta plática. Yo encantada, Alan, de verdad, porque sí, hay muchas cosas que platicar que son interesantes y seguramente también hay gente que se interesa, ya sean mexicanos o latinos o también franceses hispanoparlantes o franceses que no son hispanoparlantes. Estoy segura de que podemos tener muchísimas coincidencias y es importante generar estos espacios de inclusión de todos esos intereses. Pues ya está, lo agendaremos. Sin duda, yo encantada, ya sabes. Gracias, gracias. Pues bueno, te agradezco muchísimo el haber estado aquí con nosotros el día de hoy y por el momento dejaremos la plática por aquí, pero esto nos abre muchísimas posibilidades y me da muchísimo gusto tener gente como tú tan activa y tan rica de experiencia. Entonces, pues bueno, nos veremos muy pronto. Y para todos los que nos escuchan, espero que hayan disfrutado mucho esta plática, tanto como lo hice yo, que les digo que me da muchísimas ganas de hacer otro programa con Marisa. Por ahora los invito a que sigan esta emisión, que compartan, que le den like, que se suscriban para poderles seguir trayendo más contenido como este. Y por ahora les deseo una buena semana y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.